¿Y alguna vez han sido rechazados en su vida? Es muy amplia la pregunta. Puede ser rechazados en el ámbito de una entrevista laboral, ¿sí? O también capaz que rechazados, estábamos enamorados o nos gustaba alguien y esa persona nos rechazó. ¿Han tenido alguna experiencia de esta? Yo me acuerdo que en un trabajo que me rechazaron, que yo les digo, no puede ser que me rechazaron en este trabajo, porque es el trabajo que todo joven cuando está estudiando y tiene 18, 19 años, es algo que es un trabajo que todo el mundo lo puede hacer. Y McDonald's. Tuve 2 entrevistas a McDonald's y me rechazaron, ¿sí? Y voy a decir, ¿cómo que me van a rechazar en McDonald's? ¿Qué hice mal? Pero bueno, y así creo que todos en la vida hemos tenido algún tipo de rechazo, un examen que hayamos dado y el no aprobado y todos los sentimientos que vienen. Qué feo ser rechazado, ser no aprobado, así. También nosotros cuando nos fuimos al barco como misioneros tuvimos que dar el examen de inglés y dimos todo el examen ahí y ¿saben qué pasó? No lo aprobamos. Qué frustración. Y gracias a Dios, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, pudimos hacerlo nuevamente y ahí cuando lo dimos otra vez, creo que el mínimo era 65 puntos para pasarlo sobre 100 y creo que tuvimos 66, 67, ahí raspando pasamos la segunda oportunidad. Pero vamos a ver en la palabra de Dios dos personas que fueron rechazadas siguen su adoración. Y vamos a Levítico, al libro de Levítico, capítulo 10. Si tienen ahí su Biblia y pueden buscarlo. Vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Padre bueno, gracias por el día que nos das, gracias por poner tu aliento en nuestra vida, gracias porque podemos respirar, porque si tú lo permites. Y queremos alabar tu nombre, bendecirte, queremos pedirte que al abrir tu palabra y al leerla, tu Espíritu Santo esté dirigiendo nuestros pensamientos y podamos estar abiertos a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, para poder seguir creciendo, madurando y imitando a quien debe ser imitado, que es tu Hijo Jesús, Padre. Así que ayúdanos a eso, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a leer Levítico. Levítico, un libro que a veces es complicado de leerlo, no sé quién lo ha leído, pero es un libro que tiene muchas cosas, leyes, temas de rituales y ceremoniales, y a veces como un poco complicado. Vamos a leer todo el capítulo 10, pero no vamos a dar todo el capítulo, vamos a centrarnos en algunos versículos. Así que Levítico capítulo 10, empezando del versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incensario y después de poner en ello fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y de la presencia de Jehová salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guardó silencio. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés había hablado. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no desgrañéis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos. Así no moriréis, ni se gritará contra toda la asamblea. Pero que vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llore por el incendio que Jehová encendió. Y no saldréis por la entrada del tabernáculo de reunión, para que no muráis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Y habló Jehová a Aarón diciendo: cuando entréis en el tabernáculo de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor fuerte, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha hablado por medio de Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos que habían quedado, Eleazar e Itamar: tomad la ofrenda vegetal sobrante las ofrendas ígneas
a Jehová y comerla sin levadura junto al altar es cosa santísima. La comeréis en lugar santo, porque es el estatuto de tus hijos de las ofrendas ígneas a Jehová, pues así me ha sido ordenado. Y el pecho que es mecido y la espaldilla que es alzada la comeréis en el lugar limpio, tú y tus hijos e hijas contigo, pues es tu estatuto y el estatuto de tus hijos, y adjudicados de los sacrificios de las ofrendas de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar llevarán la espaldilla que será alzada y el pecho que será mecido como ofrenda mecida en presencia de Jehová. Y será para ti y para tus hijos un estatuto perpetuo, como Jehová lo ha ordenado. Moisés buscó con empeño el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y aquí ya había sido quemado. Entonces estalló de ira contra Eleazar y Tamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la ofrenda por el pecado en lugar sagrado? Es cosa santísima y os ha sido dada para cargar con la iniquidad de la asamblea, para hacer expiación por ellos delante de Jehová. He aquí su sangre no ha sido traída aún en el interior del santuario. Por tanto, vosotros debéis haberla comido en el lugar santo, según os mandé. Entonces Aarón respondió a Moisés: sí, el día que ha presentado su ofrenda por el pecado y su holocausto delante de Jehová, me ha sucedido esto. Hubiera sido acepto a Jehová si hubiera comido hoy la víctima expiatoria. Y Moisés quedó satisfecho con la respuesta. Muy bien. Muchas cosas, ¿verdad? Y que alguna cosa podemos entender, otra cosa como que macho cabrillo, la espaldilla, mesida. Hay como mucha cosa acá, pero para su tranquilidad y para la mía no vamos a dar todo el capítulo, sino que vamos a centrarnos en algunos versículos del mismo. Vamos a darle un poco de contexto, ¿sí?, a lo que está sucediendo en este capítulo 10. El pueblo de Dios tiene su tabernáculo, tiene su altar y empieza a funcionar lo que es lo ceremonial, o sea, los sacrificios, las ofrendas. Dios instruye al pueblo de Dios y a los sacerdotes de cómo debían presentar al cordero, qué debía hacer el sacerdote, cómo tenía que traer las ofrendas el pueblo de Israel. Y entonces un poco de contexto. Acá es el inicio de lo que es ofrendas y ceremonias delante de Dios. Y en el capítulo 9 vemos que ya van como 8 días y bueno, se presenta el sacerdote, presenta a su cordero por el pecado de él, después presenta a otro animal por el pecado del pueblo. Y vemos que hay fiesta y hay gozo y todo es alegría. Es cuando estábamos recién cantando y haciendo palmas y alabando a Dios y adorando. Un momento del pueblo de Dios que estaba celebrando. Y dice que la gloria del Señor apareció sobre todo el pueblo y la presencia del Señor salió fuego y consumió el holocausto que estaba sobre el altar. Un fuego, dice que estaba ahí, los sacrificios, y salió fuego de la presencia de Dios, pero que fue un fuego de aprobación por lo que todo el pueblo y los sacerdotes estaban haciendo. Y el versículo 24 del 9 termina: y el pueblo estaba lleno de gozo, y dice que se postraron y adoraron. Ese es un poco el contexto en el cual nos encontramos. Pero viene el capítulo 10 y nombra a Nadab y Abiú, hijos mayores de Aarón, los cuales también eran sacerdotes. Y en medio del gozo, en medio de la bendición, pasó una tragedia. 2 muertes, ¿sí? ¿Y por qué pasó? Por una desobediencia que es como leímos. Dice que presentaron un fuego extraño. Lo vamos a ver un poquito más. Y un pequeño paréntesis. El pecado en nuestra vida nos saca, nos quita el gozo y nos quita la bendición de Dios cuando el pecado entra en nuestra vida y cuando hacemos cosas que desagradan de Dios, que desagradan a Dios. No sé si todos han sentido cuando pecan, porque yo creo que no todos somos santos, o sea, somos santos en Dios, pero creo que todos alguna vez pecamos y pecamos hace algún momento o vamos a pecar, no queriendo, pero bueno, a veces está en nuestra naturaleza. Pero cuando pecamos, el gozo se va. Llega la tristeza, llega la culpa
Y eso viene a ser el pecado en nuestra vida muchas veces, a sacarnos esa bendición, a sacarnos ese gozo. Y esto es lo que pasó acá. Había momentos de fiesta, de celebración, de gozo y una tragedia por una desobediencia. ¿Y quién eran estas dos personas? Dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno un incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y de la presencia de Jehová salió un fuego que los consumió. Y murieron en presencia de Jehová. Si vamos a Éxodo, ¿alguien puede ayudarme a ir a Éxodo 24 y leer el versículo 1 y 2? Y otra persona que lea en ese mismo capítulo del 9 al 11. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como uno embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Estas dos personas, dos sacerdotes, dice que, eran familiares, eran el hijo de Aarón, eran sobrinos de Moisés, y que estuvieron en la misma presencia de Dios. Y sabemos que nadie puede ver a Dios, sino que el que ve a Dios será muerto, ¿no? Pero Dios derramó de su gracia para que no murieran. Dice que compartieron una comida en la presencia de Dios. Entonces estamos hablando de dos personas que tenían un rol importante entre el pueblo, que era el sacerdocio. Eran hijos del sumo sacerdote y, para no ser menos, habían estado mismo en la presencia de Dios y no habían compartido, dice, una comida con el mismo Dios. ¿Y qué pasó acá? Porque habían estado, acá dice que estaban en la presencia de Dios y tomaron también su incensario. ¿Y qué es el incienso? Se usaba para la adoración, ¿verdad? Era una forma, así como nosotros cantamos hoy en día, o ofrendamos, o oramos, el incienso era una forma de adorar a Dios. Y el incienso tenía que ser de uso exclusivo para la adoración. O sea, las especias que se usaban para ese incienso no se podían tener en la casa. ¿Quién usa incienso acá? Lo tenemos medio allá. Es verdad que tiene un rico olor y demás. El incienso que se usaba en el templo, o en el tabernáculo en este caso, no podía ser usado para otro uso común. O estar en la casa y quiero un poco que quede el rico olor, no se podía usar. Todas esas especies que se usaban eran exclusivas para adorar a Dios. En Éxodo 30, 34, 38 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y galvano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especies y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla para convertir en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservado para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Así que, como dijimos, no se podía replicar o usar para otro uso común. Y me gustaría, en este primer punto, una adoración pura, santa y exclusiva. Una adoración pura, santa y exclusiva. ¿Cómo adoramos a Dios? La alabanza es la primera que nos sale, ¿verdad? Sí, es como que está... La alabanza es igual a adoración. La alabanza es una forma. La obediencia, la oración, compartir el Evangelio, cuando leemos su palabra, cuando la ponemos en práctica. ¿Cuándo más adoramos a Dios? Cantamos, leemos su palabra, cuando ofrendamos, es un momento de adoración.
Cuando estamos quietos en su presencia, ¿sí? Delante de Él, también es una forma de adorarle, para escucharle. Cuando oramos, cuando meditamos en su palabra, cuando damos gracias a Dios, cuando exaltamos al contemplar las cosas que Él ha creado, también adoramos. Y como dije, el incienso era un símbolo de adoración, y ese símbolo de adoración tenía que ser puro, santo y exclusivo. Y hermanos, Dios quiere tu exclusividad en la adoración. No quiere verte dividido cuando adoramos. Dios no quiere solamente una parte de tu vida o un momento o ciertos minutos de tu vida para que adores. Todo lo que hagamos de acuerdo a la palabra de Dios es una forma de adoración. La forma en que trato a mi esposa, según los principios bíblicos, esposa o esposo, es una forma de adoración. La forma en que educo a mis hijos, según los principios bíblicos, es una forma de adoración. La forma en que me comporto en mi trabajo puede ser una forma de adoración. Las conversaciones que tengo con mis hermanos o con gente que no conoce a Cristo puede ser una forma de adoración. Todo cuanto hagamos según la palabra de Dios puede ser un acto de adoración. Pero a veces nos pasa que tenemos esa cosa de que separamos lo espiritual de lo secular o de lo mundano. Y bueno, cuando vengo a la iglesia, ahí sí estoy adorando, cuando cantamos alguna canción, cuando leemos la palabra, y bueno, tal vez es el tiempo de oración, pero cuando salgo de acá y vuelvo a mi casa y empiezo a hacer los ravioles con tuco y veo una película, ya no es un tiempo de adoración. No tenemos como que ese concepto de que, bueno, ya terminó el tiempo de adoración y empieza la rutina, mañana es lunes, hay que trabajar, buscar trabajo, ¿qué voy a hacer? Esto, lo otro, los hijos, la escuela, llevar para acá. ¿Estamos pensando en adoración? Si somos sinceros. Yo estaba pensando eso hoy, que no, muchas veces no estoy pensando que todo lo que hago fuera de la comunión de la iglesia es adoración. Y dividimos, y Dios nos encuentra dividido y no nos encuentra con una adoración exclusiva de parte de nosotros. Y dijimos que el incienso era puro y santo. Y no tenemos, hermanos, una adoración 24/7 en nuestra vida porque no tenemos una vida pura y santa. Una vida en santidad es igual a una vida de adoración. No tenemos una adoración total de 24 horas en nuestra vida porque muchas veces no llevamos una vida pura y santa en todos los aspectos de nuestra vida. Pero cuando vivimos una vida santa, eso es igual a una vida de adoración. ¿Y qué es una vida en santidad? Y podemos debatir y hablar de santidad, y capaz que ya ustedes ya han escuchado cómo yo tengo que vivir una vida en santidad. Y me gustaría leerles lo que Dios dice que es una vida en santidad. Y yo quiero que lo escuchen, lo pueden leer en Efesios capítulo 4, y que Dios les hable. Y puedan decir, bueno, Dios, ¿estoy viviendo una vida en santidad? Vamos a leer unos pasajes de la Biblia y podamos ver si estamos viviendo esa vida que Dios quiere. Efesios 4, 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la fatuidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos de la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad, para practicar con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros, esto acá nos habla a nosotros, no aprendisteis así a Cristo. Si es que en verdad lo oíste y fuisteis enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre,
que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, nos dio una base bíblica, dice ahora, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los que están oyendo. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo e ira y grito airado y maledicencia, junto con toda maldad. Sé bondadosos los unos con los otros, compasivos y perdonando los unos a los otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Definición de santidad. La tenemos en la palabra. ¿Hay alguna cosa que haya iluminado nuestra mente cuando leímos? ¿Alguna frase, algún pecado, algún acto que estemos ahí? Wow, mirá, esto Dios, me estás hablando que puede ser que no me permita tener una adoración 24/7. Hermanos, Dios quiere una adoración exclusiva, y para ser exclusiva tiene que ser pura y santa. Toma el incensario, dice cada uno, y ponen fuego el incienso, y ofrecieron al Señor fuego extraño que Él nunca había mandado. Otra versión dice fuego equivocado o diferente al que Dios había pedido. Ellos sabían como sacerdotes cómo tenían que presentar o cómo tenían que adorar a Dios con el incienso. Y algunos comentarios dicen que en realidad Dios consume su vida o le da muerte, porque dice que tomaron el fuego para encender ese incienso, un fuego que no fue tomado del altar, ¿sí? Entonces fue un fuego extraño que, no sé, capaz que hicieron ahí un fueguito y lo agarraron ahí, lo prendieron, y por eso fue un fuego extraño que Dios no había mandado, porque tenía que ser tomado ese fuego del altar. Y hermanos, un fuego de acuerdo a su voluntad. ¿Qué pide Dios de nosotros? Si yo le pregunto, ¿qué pide Dios de vos? Obediencia, amor, fidelidad, santidad. Dios pide santidad, como vimos, y dentro de la santidad hay obediencia, fidelidad y amor y demás. Pero eso tiene que ver con nuestro carácter, ¿verdad? Con nuestro corazón. Pero acá estamos viendo que Nadab y Abiú hicieron algo no de acuerdo a su carácter, si bien hay algo de su carácter que después lo vamos a ver, pero hicieron algo malo de acuerdo a lo que es el servicio, a lo que es la adoración pública. ¿Y qué estamos ofreciendo a Dios, o qué estás ofreciendo a Dios en tu servicio como forma de adoración? Dice que Dios nos creó a cada uno de nosotros, los que somos salvos o hijos de Dios. Dios nos creó que Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que, ¿para qué nos salvó Dios? Para que hagamos las buenas obras que Él preparó, que Él pensó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y, hermano, quiero que pienses, ¿cuál es el don que Dios puso en tu vida? Don espiritual, ¿verdad? Aquellos que somos hijos de Dios, dice la palabra que Dios pone un don. Capaz que alguno lo sabe, alguno tiene dudas, vamos a ver, yo creo que es este, o no saben cuál es el, todos saben cuál es su don espiritual. Bueno, les animo a que lo sepan, porque si no lo sabemos, podemos sí estar sirviendo y ejerciendo nuestro servicio a Dios, pero qué mejor cuando sabes tu don y en tu don das tu máximo. Porque Dios te dio algo, un don especial, para que lo uses en tu máximo. Y para que seas bendición para la iglesia. Así que si no lo sabes, les animo a que investiguen cuál es su don. ¿Cómo se investiga un don? ¿Cómo lo hacen? Probando. Así de fácil. Bueno, hoy voy a enseñar una clase de escuela bíblica.
Y si, hermano, sos un desastre y lo intentás, la enseñanza no es tu don. Y así vamos probando, ¿sí? La alabanza, la administración, la oración. Hay un montón de listas ahí de dones espirituales que todos ustedes tienen y que yo tengo, que fue dado por Dios. Ya vamos a ver para qué. Así que, ¿cuál es tu don espiritual? Capaz que alguno ya lo sabe, otro no. Pero hermano, tenés un don, así que te animo a descubrirlo. Porque cuando lo vayas a descubrir va a ser de bendición para otros. ¿Lo estás usando? Si no lo sabes, capaz que no. Si no lo sabes, espero que sí. O capaz que no te interesa usarlo. Sé que la Biblia dice que tengo un don espiritual, porque la Biblia dice que tenemos un don espiritual, que esto es verdad y no cambia. Pero capaz que no me interesa. Capaz que, sí que tengo un don, pero nunca lo descubrí porque tampoco, no... ¿Para qué? No tiene... me quedé ahí. Y esto viene un poco relevante, ¿no? A veces vivimos en una época en la iglesia donde hay hermanos que andan en este mundo sin el propósito de Dios que tiene para sus vidas. Y eso está arraigado a saber cuál es tu don. Porque si no sabes cuál es tu don, vas a ir andando... sirviendo, intentando, capaz que hasta que no te interesa, y me quedo ahí. Pero pasa en la iglesia de que hay muchos hermanos que andan sin propósito. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida, que es salvarnos. Dios tiene un propósito para la humanidad, que todos sean salvos, ¿sí? Ese es el propósito para Dios, de Dios para nuestra vida. Pero Dios tiene un propósito con tu vida para su reino. Porque a veces pensamos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y nos centramos en lo que es mí. Pero hermano, hermana, Dios tiene un propósito con tu vida para su reino. Dios tiene un propósito para su vida, con tu vida para su reino. Ya no vivimos para complacer nuestros deseos, sino que estamos llamados a vivir para servir a la persona. Mirá la persona que está al lado. Mirá. Bueno, ese don que Dios te dio es para servir a la persona que está al lado tuyo o detrás. Y si no sabes cuál es tu don y no lo estás usando, no estás bendiciendo ni el de atrás ni el de costado. ¿Se entiende? Si yo no uso mi don, no estoy cumpliendo el propósito que Dios tiene con mi vida para su reino, que es bendecir o bendecirnos unos a otros. Efesios 4:11 dice: y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de adiestrar o edificar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tu don va a ser que la otra persona se parezca más a Cristo. Y si no usamos nuestros dones, no estamos bendiciendo y no estamos amando a la otra persona, porque para eso fue dado el don espiritual que Dios me dio. ¿Qué pide Dios de nosotros? Dios pide que no le des un fuego extraño, que no le des una adoración extraña, que si lo servís, no lo sirvas a medias. Cuando sabes tu don, vas a dar lo máximo y vas a ser eficaz y eficiente en lo que Dios te llamó. Si Dios te llamó para enseñar y no estás usando tu don de enseñanza, los estás desperdiciando. Estás desperdiciando una vida en el reino de Dios. Si Dios te llamó, te dio el don de evangelista y no sabes que teniendo ese don, muchas almas están pasando al lado tuyo y estás desperdiciando ese don
para su reino. ¿Qué don te dio Dios? Si no le servís a media, prepárate, investiga. Me gustaría que venga la próxima vez, en un par de años o unos meses. César, ¿sabés que pude investigar cuál es mi don? Y creo que es por acá. A veces es difícil, toma tiempo saber cuál es el don. Porque como dije, tenés que ir por diferentes ministerios y ver dónde Dios te quiere usar. Pero hermanos, les animo a que sepan cuál es su don o sus dones. Porque podemos tener uno, por lo menos uno. Por lo menos uno. ¿Sí? Y no porque sea más joven, porque tenga más edad o porque no. Todos tenemos por lo menos un don espiritual. Un fuego extraño puede ser si servís a Dios eligiendo a quién servir. Bueno, a este hermano, yo tengo este don, pero a este hermano no lo quiero bendecir. Sí, a veces pasa, ¿no? Yo no voy a, reunión de adolescentes porque son tan fatales y mirá y no te prestan atención y no es el servicio que Dios quiere de vos. O no le servís porque tu agenda está muy apretada. Bueno, tenemos esta actividad, pero si no esta hacemos el martes a las 3 de la tarde, yo no voy a poder usar mi don y servir porque también todo lo que tengo, mi agenda, eso es un fuego extraño para Dios que Él nos pide. O porque capaz que no es muy cómodo. Voy a la iglesia y en esa iglesia no tiene aire acondicionado. Pero a veces somos tan, hay esto y lo otro, pero mirá, hoy hace mucho frío y va a pasar. Eso es un fuego que Dios no le agrada. Y a veces también podemos tener buenas intenciones y servirles con nuestros talentos. Pero hermano, puede ser muy bueno, cantando, pero es un talento natural, ¿sí? No es un don espiritual. El que canta bien, canta porque tiene un talento natural, porque los que están afuera, un cantante, Lucas Hugo, para decir uno, ¿quién no conoce a Lucas Hugo? Todo el mundo. ¿Verdad? Que escuchan, ¿sí? Es un talento natural que tiene ese hombre. Y acá también podemos tener talentos naturales, pero no son dones espirituales. Y a veces podemos ser muy eficientes con nuestros talentos y con nuestras fuerzas y traer ese fuego extraño a la obra de Dios, pero Dios no quiere tu talento. Si bien Dios te dio los talentos, Dios quiere que uses su don espiritual para que lo uses en su reino y para que su reino avance. Como consecuencia del fuego salió de la presencia de Dios un fuego, un juicio, y consumió y murieron. Fue un fuego de juicio, como vemos acá claramente, un fuego que los consumió desde adentro. Si después leemos, vemos que Moisés le pide a sus primos, a sus hermanos, que lo saquen, ¿sí? Que lo saquen del santuario y que lo agarren de la túnica. Entonces uno puede pensar que este fuego fue como que los prendió fuego y los acharró. No, sino que fue un fuego que los consumió desde adentro, porque ellos, después si leen, ellos pueden sacarlos de su túnica. Si los hubiera achicharrado, no hubiera quedado nada. Así que fue un fuego que los consumió desde adentro. Y como dije, eran los sacerdotes, hijos de Aarón, del sumo sacerdote, sobrinos de Moisés. Habían estado en la misma presencia de Dios, pero hicieron algo que no debían. Y si leemos más adelante, como leímos, cuando pasa todo esto, que mueren, los mandan a sacar los cuerpos, Moisés le dice a Aarón y a sus hijos que no pueden hacer duelo, porque si hacían duelo, era como decir, Dios fue injusto con este juicio que mandó. Entonces sí, el pueblo podía hacer duelo, pero no Aarón ni sus hijos. Y después de esto, Moisés le dice que aquellos sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo no podían tomar alcohol. No podían tomar un fernet, una cerveza, un whisky, para el servicio en el tabernáculo. Entonces, nos da a entender que Nadab y Abiú sabían
tomado algo antes de prender el incienso y entraron ahí con el incienso, agarraron el primer fuego que había y bueno, Jehová, esto para vos, y bueno, estaban alcoholizados. Y por eso después Moisés le dice que todo aquel sacerdote no podía tomar alcohol para poder discernir entre lo sano, o entre lo puro y lo impuro. Y no voy a hablar del juicio para el cristiano porque no hay condenación. Dice la palabra de Dios que los que están en Cristo Jesús, dice, por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dios a nosotros no nos va a condenar para juicio. Si somos hijos de Dios, Dios en el sacrificio de la cruz nos dio vida y vida eterna. Y todo aquel que deposita su fe, su confianza en Él, es libre de la condenación eterna. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque podemos ser salvos y tener una esperanza de vida eterna. Y así como estos dos sacerdotes, Nadab y Abiú, podían haber dicho, bueno, vamos a adorar a Dios, pero yo soy el sacerdote, mira que es mi papá, es Aarón. Y a veces pasa, y he escuchado a muchos jóvenes que a veces vivimos una fe prestada. No una fe personal. ¿Y qué quiero decir con eso? A veces vivimos con la fe de nuestros padres. Bueno, nací en un lugar cristiano, mis padres son cristianos, y ese es el gran desafío que tengo yo como papá, de que mis hijas no tengan sí imiten mi fe, pero que no sea una fe prestada. Bueno, voy a la iglesia desde chiquito, voy a cantar, nazco con esto y se convierte, por más que uno no quiera, en una costumbre también en sus vidas, de ir a la iglesia, a la escuelita, de saber de todas las escuelas, la historia bíblica. Y muchas veces pasa eso, de que nuestros hijos o hijos de creyentes viven una fe prestada de sus padres, porque siempre lo es así y nunca se cuestionaron, pero yo tengo una relación con Dios. Yo de verdad entendí cuál es mi condición delante de Dios. A veces puede ser con tu esposa o tu esposo, bueno, viene a la iglesia y bueno, la acompaño. Él cree en Dios, me hace bien, y sí, participo de la comunión y demás, pero puede ser también una fe prestada. O por ser hijo de, o por ser líder, ya tenemos el cielo ganado. Y acá vemos que, siendo Nadab y Abiú, sacerdotes, hijos de Aarón, Dios mandó un juicio. Dios salvó a tu padre, a tu esposo, a tus hijos, pero Él te quiere salvar a vos como persona. ¿Tenés una relación personal con Dios? He escuchado muchos testimonios de jóvenes misioneros que llegan a los 20 años y dicen, yo viví la fe de mis padres, y se apartan porque nunca hubo una relación con Dios. Padres que están acá presentes, sean modelos para sus hijos, pero no solamente les muestren cosas para hacer, sino que ellos puedan vivir una fe con Dios, que ellos puedan tener un tiempo personal con Dios. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Sería un fracaso mirar para atrás y que mis hijas, después de 18 años, decían alejarse de Dios, porque les transmití una religión y no una relación con Dios. Y eso estamos llamados cada uno de nosotros, a tener una relación con Dios. Dice en Hebreos 12 que Dios es fuego consumidor. Eso lo dice Hebreos. Hebreos tiene mucho que ver con lo que hemos visto y leído. Y en Hebreos 12 nos anima a vivir una vida santa. Dice, buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y Dios nos anima a vivir una vida santa, porque Dios es fuego consumidor, como ya vimos acá de forma muy práctica. Un fuego que mató a Nadab y Abiú y los consumió por dentro. Como dije, los sacaron de su túnica, porque no fue que los achicharró, sino que los consumió por dentro.
Y la palabra de Dios es como ese fuego consumidor cuando nos exponemos a ella. Dice en Hebreos 4:11, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta el alma y el espíritu, entra en las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada de toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Otra versión dice, somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, en cierta manera, nos juzga, así como juzgó a Nadab y a Abiú. ¿Qué está revelando la palabra de Dios en tu vida? Porque cuando nos exponemos dice que va hasta lo más profundo y que no podemos esconderle a Dios nada. Y es ese fuego consumidor que va hasta lo último, hasta el interior de nuestro corazón. ¿Se han sentido consumidos por la palabra de Dios? Y Dios, de verdad, hay algo en mi vida que no, hay un área de mi vida que no está bien. Puede ser en un área familiar, en un área económica, en una relación, en la relación con mi pareja, en la sujeción, en mi integridad. ¿Qué está revelando la palabra de Dios en tu? ¿Qué está consumiendo que no te deja dormir? Que cada vez que Dios habla vuelve a lo mismo. César, mira esto. César, cuidado con esto. César, mira esta área. Cuidado, cuidado, cuidado. Hermano, ¿qué te está consumiendo por dentro? ¿Qué te ha quitado el gozo? ¿Qué te ha quitado la alegría? ¿Qué te ha sacado las fuerzas de servir? ¿O las ganas de servir? Te ha quitado hasta las ganas de buscar tu don y saber de que lo estás desperdiciando, que estás viviendo una vida sin propósito. ¿Qué te está consumiendo por dentro? Que viene de Dios. No para juicio, no para condenarte, sino para revelar su verdad en tu vida y que salgas de la situación. Capaz que en las finanzas estoy siendo deshonesto, o no estoy siendo fiel a Dios en algún área. Con mi pareja, en lo ministerial, ¿en qué área Dios te viene hablando y te viene consumiendo que te ha quitado el gozo? Cuidado con perder el gozo de la salvación. Cuidado con ser cristianos que andan frustrados y tristes y sin propósito. Porque Dios viene hablando y no hacemos nada al respecto de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, ¿qué te está consumiendo por dentro? Bueno, la advertencia de no tomar alcohol era para discernir entre lo sagrado y lo común, entre lo puro y lo inmundo. El alcohol quitaba el discernimiento y por eso Moisés lo prohíbe el sacerdocio. Y hermano, ¿qué te quita el discernimiento en la toma de decisiones? Los cristianos deberíamos ser las personas más sabias de este planeta Tierra. ¿No es así? Los cristianos deberían ser las personas más sabias en toma de decisiones en este planeta Tierra. Pero cuando pasamos por pruebas o dificultades somos como Nadab y Abiú, que no discernimos y no hacemos muchas veces lo correcto. Porque hay algo... No estoy diciendo que el alcohol te esté nublando el discernimiento o el juicio, pero hay otras cosas que nos pueden nublar el discernimiento y el juicio. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da todo sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado al otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Hay cosas que nos quitan el discernimiento o nos quitan la sabiduría para tomar decisiones sabias como hijos de Dios. Y según el pasaje que leímos, no vamos a Dios
nos creemos autosuficientes y tomamos malas decisiones. Falta de fe, y si hay falta de fe hay duda, también tomamos malas decisiones y nos dobla y nos quita el discernimiento. Doble ánimo, dice acá, falta de seguridad. Acá dice una persona que es movida de un lado para otro, que es dividida, que no es firme, que no tiene seguridad en sus decisiones. La ansiedad, que esto está de moda ahora, ¿no? La ansiedad, el preocuparnos por el futuro que nos genera a nosotros esa cosa de, ay, ¿qué va a pasar? La ansiedad, hermanos, nos quita el discernimiento. La falta de perdón, la amargura, la falta de amor, la sinceridad con uno mismo, nos nubla el discernimiento. ¿Qué te está quitando el discernimiento para tomar buenas decisiones? ¿Estás cansado, cansada de tomar malas decisiones? Capaz que hay algo en tu vida. En Nadab y Abiú fue el alcohol, que no les dejó discernir lo que estaban haciendo. Y a veces nosotros hay mucha cosa de esta. Y nos pide tomar buenas decisiones y a veces erramos por muchas cosas de esta. Hermanos, tengamos una vida de adoración 24/7. Una vida en santidad es igual a una vida de adoración. No termina tu adoración cuando salís del culto. Lleva tu adoración a tu trabajo, a tus vecinos, cuando llevas a los niños, cuando tenés que rezongarlos. Decís, Señor, si les pego un chancletazo no estoy mucho adorando, pero ¿cómo puedo instruir a mis hijos y que sea una forma de adoración? Bueno, busca en la Biblia cómo instruir a tus hijos, que son chicos, ¿no? Ya tienen cada 15, 16 años, es otra forma de instrucción. Pero mis niñas, que son chiquitas, sufren un poco la instrucción bíblica. Que puedas adorar a Dios 24/7, porque quiere una adoración exclusiva, pura y santa. ¿Qué tipo de fuego o servicio estás dando a Dios con tu don? Si no le estás sirviendo con tu don, hermano, estás desperdiciando tu vida aquí en la tierra como hijo de Dios. Porque Él tiene un don para ser usado en el reino, para ser usado con la persona que tenés al lado o atrás o enfrente tuyo. Y si no estamos creciendo, si estamos estancados, es porque la iglesia no está usando sus dones. Hermanos, descúbranlo. Lo tienen. Descúbranlo. Cuando lo descubran, van a encontrar el propósito real para sus vidas. No vivas una fe prestada. Ten una relación con Dios. ¿Qué te está consumiendo por dentro? ¿Qué Dios te viene hablando y está penetrando hasta lo interior de tu vida? ¿Saben qué? Voy a contar un testimonio. Hace un tiempo yo estaba luchando con algo, ¿sí? Que mi esposa sabía, pero después dije, no, ¿para qué le voy a contar si ya lo sabe? Y me guardé para mí. ¿Saben qué pasó? Mi esposa me dice, ¿estás luchando con esto? Sí. Eso lo reveló a mi esposa, ¿sí? A través de un sueño. Hermanos, si nosotros somos tercos y queremos ocultar nuestras luchas o fracasos, Dios va a sacar las cosas a la luz. Siempre. ¿Qué te está consumiendo por dentro? Sácalo a la luz. Y hermano, ¿qué te quita el discernimiento? La ansiedad, la falta de fe, las dudas. ¿Estás cansado de tomar malas decisiones? Poné tu fe a Dios y pedí sabiduría y confía en Dios que Él va a darte buen discernimiento para tomar buenas decisiones en cualquier área de tu vida, en la financiera, en la relacional, en lo ministerial. Seamos cristianos sabios. Deberíamos ser las personas más sabias de este planeta Tierra. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es real y porque muchas veces nos acercamos a ti de forma indigna, así como lo hizo Nadab, Abiú, y tú enviaste tu juicio, un juicio de condenación, un juicio que mostró tu santidad. Y Padre, ¿cuántas veces nuestra adoración no es exclusiva contigo, sino que está dividida y solamente la dejamos para un domingo en la mañana?
Padre, que podamos llevar nuestra oración en cada área de nuestra vida. Padre, ayúdanos a vivir una vida en santidad, una vida que te agrade. Padre, ayúdanos a vivir una fe personal contigo, a poder conocerte más. Qué lindo es conocerte. Y qué lindo cuando más te conocemos, podemos aprender más de ti, de tu Hijo. También crecer en nuestra fe, Padre. Padre, que podamos presentarte un fuego que te agrade, Dios, con nuestro servicio, con nuestro don. Ayúdanos a encontrar el propósito que tú tienes para tu reino. No para nuestra vida, porque nuestra vida a veces somos muy egoístas y pensamos solamente en nosotros. Pero ¿qué tú tienes con nuestra vida para tu reino, para mi hermano y hermana que vienen cada domingo, que está al lado mío? ¿Cómo yo puedo bendecirlo con ese don que tú me has dado, Padre? Perdónanos si no estamos siendo fieles en buscar y usar ese don que tú nos has dado, Padre. Dios, ¿qué nos está consumiendo por dentro? ¿Qué tú estás mostrando con tu fuego que quiere traer luz y santidad a nuestra vida, Padre? Ayúdanos, Dios, a ser sinceros delante de ti, a confesar, a salir, a poder buscar ayuda, Padre. Gracias porque no hay nada que sea oculto delante de tus ojos, porque tú ves nuestra vida, nuestro pensamiento. Porque tú quieres transformar no lo de afuera, sino lo de adentro. Gracias por eso, Dios. Te bendecimos, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús.